está. Decíamos, hay una consultora que acertó con el pronóstico de la elección del día de ayer. Su director es José Gómez, la consultora se llama Del Interior y con él vamos a conversar, ya está en contacto con nosotros. ¿Cómo te va, José? Muy buen día, acá estamos Pedri, Gabriela y Cristina. Hola, buen día equipo, ¿cómo está? Un gusto saludarla. ¿Cómo Muy bien, estamos? igualmente. Bien, bien. Contale un poco a nuestros oyentes, a nuestra colectividad, ¿cómo hiciste el sondeo para llegar a los datos que se concretaron en el día de ayer? Bueno, les comento que nosotros venimos trabajando desde el 2015 aproximadamente que empezamos esto y como lo venía escuchando usted, su charla interesante que estaban teniendo, nosotros en el 2019 y en el 2023 dimos con precisión los resultados, siempre dentro del margen de error, ¿no es cierto? Y esto en este caso es particular porque tomamos una muestra bastante representativa en el interior del Chaco y después nos centramos en las grandes ciudades, con una muestra aproximadamente de 1.500 personas y con un margen de error de 3,5, pero la hicimos combinada, ya sea virtual y presencial. En ese marco, a nosotros nos daba, el 8 de abril proyectamos un resultado, pero en ese momento todavía había muchos indecisos, ¿no es cierto? Pero el 2 de mayo, ese mismo trabajo, aplicamos fórmulas, porque bueno, yo soy especialista en estadística, profesor de matemática, y utilizamos fórmulas donde proyectamos los resultados, donde nos daba Chaco puede con el 41,9, Chaco merece más con el 34,8 y el Frente Primero Chaco 14,1. Y entre otros, lo agrupé a todos los otros espacios en 9,2, con un margen de error de 3 a 3,5. Bien. A ver, el muestreo incluía, por ejemplo, sondear, porque nos preguntábamos cómo iba a votar el campo, por ejemplo, ¿no? Que estaba tan molesto por la falta de medidas a su sector. Si tenía que ver con cubrir esos sectores, es decir, bueno, el sector agrícola, el sector docente, o cómo fue el muestreo. Bueno, haciendo técnicamente sería algo así como nos fuimos al interior, la parte del interior, y se tomó un muestreo de lo que es la zona rural, la zona céntrica y también en las grandes ciudades. O sea, se trató de cubrir todos los sectores. En ese momento nos daban a nosotros estos números. Así que nosotros desde el 8 de abril aproximadamente ya teníamos un panorama. Bien, eso, ¿qué tal, José? ¿Cómo está? Yo soy Pedro. Mira, yo te pregunto porque esto es siguiendo la misma dirección de lo que te decía Cristina. Sí. En el interior, por allí, Capitanich y Oncheruc lograron mayor cantidad de votos, por allí se podría decir, y Oncheruc también sorprendió en resistencia. Sí, o sea, exactamente. En el interior casi la mayoría son municipios de la línea de Coqui, digamos. Siempre predomina el peronismo en el interior. Y esta división entre Coqui y Oncheruc, ya sea Magda, lo fracturó bastante, lo hizo daño. En el interior estamos hablando. Y después, obviamente... ¿Hizo daño se refiere hizo daño al coquismo? Al peronismo. Claro. Al peronismo. Claro, Al peronismo no, al coquismo en todo caso. La división. Sí, bueno. Sí, la división permitió que gane el oficialismo, se podría decir. Sí, bueno. Y está fragmentado, sí. En los números, te escuchaba que vos decías el tema de la sumatoria, y bueno, pero igual, o sea, eso es subjetivo ya. Sí. O sea, estos votos que se sacó hoy lo votaron. No sabemos si lo van a votar mañana, la semana que viene, ya es cambiante. Pero hay una base, siempre hay una base, tanto el radicalismo, el ex Juntos por el Cambio, que tiene una base, nosotros sabemos que es el 30-35%, y tanto como el radicalismo y el peronismo acá en el Chaco. Sí. Y después son independientes, son Libertad Avanza y los otros partidos aliados serían.
José, ¿en la consulta solamente preguntaban a quiénes votarían o preguntaron alguna otra cosa más? Siempre se hace como romper el hielo, lo llamo yo, a los chicos que hacemos esto. Siempre le digo que hay que tener una conversación y se empieza por el nivel nacional, aprobación, desaprobación de la gestión del presidente, se baja por lo que es la aprobación y desaprobación del gobernador y después se va hacia el municipio, vemos quién es el intendente o intendenta y se le pregunta la aprobación y desaprobación. Y después se entra en el terreno electoral, sería, preguntando si acompañaría a tal fuerza, a tal candidato, y así. Y ahí te encontrás con las contradicciones. Exactamente. Eso es lo que yo le decía a la periodista que me entrevistó el sábado pasado, que hay veces que están de acuerdo, ¿no es cierto?, con el gobierno local, provincial o nacional, ya sea en cualquier escenario, pero no lo votan. O viceversa, no están de acuerdo con la gestión, pero siguen apostando. Bien, eso les pasó, decir, bueno, gente Sí, que sí. estuviera de acuerdo con el gobierno o en desacuerdo con el gobierno Exacto. provincial, pero que igual iba a votar a la Acompaña. lista de ese gobierno. Porque son Exactamente. anticoquis por allí, por ese lado. Más que O nada. viceversa. Sí, sí, sí. Hay muchos, se plantea distintos escenarios y lo que se ve es que la gente sí aprendió como a votar o a elegir, pero en ese momento, bueno, ahí está la viveza criolla o la, como lo dicen en pocas palabras, sería agarran la lista y no cortan boleta, ¿no es cierto? Pero hay gente que sí corta boleta y hay gente que yo también lo dije a la periodista, que lo advertí, que la gente no quería ir a votar y bueno, votó el 50%. Eso también les Sí. dijeron que no tenían interés en ir. Sí, sí, el 52%. Yo estuve repasando la nota del sábado pasado con Villavicencio, creo que era la periodista. Sí, con Silvia Y yo- Villavicencio, sí, sí. en Independencia. Claro, exacto. Yo le dije, le dije los números y le dije, bueno, le dejo un tip por ahí a los candidatos que llamen a votar. Que la gente no quería ir a votar, decía que no iba a votar. ¿Les Por- preguntaron un poco o sea, más por qué no querían ir a votar? Exacto, bueno, ahí por ahí quiero profundizar. O sea, nos daba su opinión, ¿no es cierto? Aprobación, desaprobación, en el caso de ir a votar, a quién votaría, y lo notaban como que no era tan importante o que ya estaban cansados de ir a votar o directamente que están cansados de los políticos. Esas son las palabras textuales. Sí, hay que decir que cansados estaban porque había 4 elecciones en su momento. Claro. Eso que no hubo paso. Veníamos del 23. Imagínate que no hubo paso. Yo vuelvo sobre algo que te había preguntado, Cristina. Si se puede, Sí, a sí. ver, por ejemplo, separar los votos y saber cómo cada sector, ¿no? Se manejó en estas elecciones. Por ejemplo, los productores, que uno notaba que estaban enojados. ¿Qué notaban ustedes, la gente del campo, la gente rural, ¿no? Que trabaja en la ruralidad? A eso me refiero. Bueno, sí, hacer un foco en eso, hoy decirte que era un sector que estaba muy indeciso, Mira. sí. Y también creo que no fue mucho a votar ese sector. Bien, ese es más. Es por lo que ese nos es un contaban, dato. ¿eh? El sector Por lo que nos docente, contaban. se puede decir. Exacto. El Bueno, sector yo te digo, docente- o sea, ahí puedo profundizar y me puedo A ver. explayar porque yo soy docente. Sí. O sea, tengo muchos colegas, muchos, es más, o sea, en toda la provincia, tengo muchos contactos, y siempre en los estados, que yo iba poniendo en las encuestas y eso, me respondían mis propios colegas. Yo creo que de los colegas, hoy, alrededor del 60% no votó al oficialismo y fue a votar el 60%. Aproximadamente. Sí, o sea, un sector que había votado mayoritariamente al oficialismo en su momento, ¿no? Quien dio el Exacto. gobierno. Yo te pregunto el Exacto. sector docente porque define muchas cosas, ¿no? Hablamos de cuántos Somos docentes 60.000. Somos 60.000 60.000 personas son, Claro. hay que Más manejar de ese 60.000. Pero fue el Aproximadamente. 60% de ese 60. Pero el Sí. 60% fue a votar.
Y de ese Aproximadamente, de un 60%, cálculo que yo hago, ¿no es Sí, cierto? sí, no, está muy bien, está muy bien. No está medido estadísticamente igual. Exacto, pero más o menos yo puedo, estaba pensando anoche, estaba estudiando en realidad para hacer la entrevista y el análisis y todo, por ahí puedo llegar a decir con estudio y eso, experiencia un poco ya, pues son 10 años, y conociendo el sector docente, creo que ese sector fue el que le dio a Magda Ayala el diputado. Ah, que vaya, te- vaya, sí, vaya. El sector sí, docente, o sea, ahí está. Entonces, vos hablás con Capitanich, no. Con Ahora- el no, oficialismo, con Capitanismo, Con no, el ya lo sector, negó, con el ya lo sector de negó. Magda, arriesgan Sí, van por ¿sabes ese por sector qué? nuevo. Porque se estaba siguiendo en vivo, obviamente, como apasionado de la política que Sí, soy, el Sí. análisis y todos los números que me vuelven loco. Sí, Venía siguiendo y anoté acá, ¿no es cierto? Iban 961 sí, en su momento. 9 el oficialismo, 6 Coqui sería, y uno Magda Ayala. sí. Y empezaron a entrar los votos, no recuerdo bien de qué mes es eso, pero es muy notorio que el que pierde el diputado, el noveno diputado, es el oficialismo y se lo va para Magda. Sí. Y Vos yo creo que decís que se lo... ese es el sector docente que fue a votar. José, vos decís, se lo lleva Magda porque escuchás que los docentes hablan más de ella que de Oncheruk. Esperanza. Sí, no, eso lo había dicho también en la nota anterior. Es quien que empuja, es ¿no? en la ella. lista. Es ella. Ah, mira qué dato Vamos- ese, porque vamos a ni siquiera dejar fue de cabeza tener- de Sí, lista, no, ¿eh? esto es para tener en cuenta Es- para gobernar. Claro, porque además está Es- gobernando la Y intendencia claro, barranquera. claro. Es ella. ¿Y tuvo Sí, el es acompañamiento de Barranqueras? ella. Sí, ¿El voto? sí, ganó. Claro. Digo, Sí, en porcentaje. Tuvo más votos ella que Capitanich. Sí. Sí, uy, no anoté eso, pero sí, más o menos, creo que era ganó, no me acuerdo. Pero por mucho, digo. 11.000 Sí, votos, creo que era. Muestra 11.000. presencia. 11.000 votos más o menos sacó, sí. Bien. Sí. Vos decís la esperanza porque es una persona joven. Bueno, ¿Y por qué mujer? voy a esa parte, es que también lo dije y está registrado, que hoy Magda Ayala está generando esa esperanza y esa confianza que en su momento lo tenía Leandro Esder y que lo llevó a la gobernación, obviamente. Claro. Bien. Hoy- Esto que decís, digo, para el Qué para dato el peronismo, interesante, pero qué difícil, ¿no? Con caudillos así que no podés mover también, no hay que pelearle. Imagínense que no fue cabeza de lista. Claro. Pudiendo Exacto. haberlo Si sido, hubiera sido ¿no? cabeza de lista, Porque podrían haber evidentemente- logrado hasta 3. Sí, pero claro, recordemos que eso es la intendente de Barranqueras. Sí. Y Claro. esto es testimonial también, siempre esto es una candidatura testimonial, se ha dicho. Y No, ella dijo que va a asumir, no, volvió a ella decir dijo que va a que iba a asumir. asumir. Esto es, Vamos a siempre la ver. tildaron de testimonial igual que Capitanich. Vamos a ver qué pasa. Entonces, está Ella por ver. dijo que no, o sea, siempre escucho todos los discursos, ¿no es cierto? Ella dijo que no es testimonial y que va a asumir el 10 de diciembre y le esperaba a todos los periodistas que siempre le preguntaban. Bien, Eso. bien. Sí. Ahora, sí. Te pregunto porque también esta es la pregunta que hay que hacer a una persona que se dedica a hacer estas cosas. ¿Quién Sí. pagó las encuestas tuyas? No sé si hay que Bueno. hacerla. ¿Eh? No, o sea, por sí, eso, no hay pero drama. ¿cómo que no? Que hay que hacerla Claro, porque sí. uno entiende que hay un sesgo, pero como ya se hizo las elecciones, la invocaste, así que felicitaciones Gracias. nuevamente porque los números que vos diste son los que definitivamente se cumplieron. Así que Y- esto también es un gran logro, porque viste que siempre se dice, lo primero que pierden una elección son los encuestadores. Los primeros en perder una elección son los encuestadores. Vos ganaste. Así que, Bueno, felicitaciones. gracias. O sea, venimos acertando desde el 2019, eso hay que remarcar, siempre en el margen de error, ¿no es cierto? Y aprendiendo. Bueno, y respondiendo a tu pregunta, las encuestas yo lo hago por municipio. Eso no quiere decir que el municipio me paga, ¿no es cierto? Voy por municipio y siempre hay un candidato o alguien interesado en postularse, en recibir asesoramiento para una futura campaña sería. Y bueno, yo a partir de ahí voy juntando mis datos, por decirlo así, voy poniendo en mi cajita de ahorro Sí. y después lo transformo en un universo sería. Sí. Por ejemplo, te doy un ejemplo, ya así, ponele que me fui a Tacopozo, Sí. pero bueno, vamos a pasar por Saspeña, vamos a hacer una muestra que ya me sirve. Mira, y eso te sirve ¿Entendés? eso es pasión, ¿eh? Lo tuyo es una Oh. pasión, pasión por estos números, pasión por las estadísticas, pasión por
por las Me encuestas, encanta. por los sondeos, pasión para saber cómo viene la ¿Las cosa. encuestas preelectorales deben estar registradas en la Cámara Nacional Electoral? No, ni idea, me mataste. Tengo entendido que Yo sí. directo, o sea, yo estoy inscripto como consultor, tengo todo, o sea, soy responsable inscripto, doy factura por mis servicios, así que esa parte no, bueno, tendrías que verlo, ¿no es cierto? Registrado No. en ARCA, por lo menos, ¿no? Con el Sí, no, trabajo no, que eso haces. sí. No, Sí, pero sí. claro, esto No, es no, pero otra ustedes, Sí, cosa. porque- las encuestas para mostrar los sondeos y demás, eso tienen que estar registrados, tiene que haber tener un registro. Son una firma Sí, esto, ¿no? Pues se convierte en datos claro, públicos, Claro, digamos. son datos. en su momento, yo en el 2015 ya me inscribí como consultor político en el ARCA, en el EXAFIP sería, y también en un registro nacional, creo. Bueno, después nunca más, ¿viste? O sea, pero creo que ya estoy registrado, eso tendría que verlo. Pero sí, o sea, mis encuestas, además, los medios nacionales también repercutieron. En el 2023 me llamaron de América 24 y lo replicaron TN y no recuerdo otras, pero sí, están en medios nacionales ya están. Sí. ¿Y te pasa que le haces encuestas, alguien te paga, se enoja por los números? Vos le tenés que mostrar la realidad. Me pasó mucho. Pasa que yo siempre soy muy objetivo y confío en mi trabajo y le digo siempre lo que la gente manifiesta en su mayoría, ¿no es cierto? Hay veces que muchos hoy ex intendentes se enojaban conmigo y me decían, bueno, que no, ¿dónde medí? Empezaban con las preguntas técnicas, te fuiste allá. Bueno, yo le digo, mira, yo confío en mi trabajo, yo sé lo que hago, pero bueno, después de las elecciones vemos qué pasa si yo tengo razón o no. Si sabía, te ¿Y qué cobraban más. método Si sabía, te utilizan? cobraban más caro, ¿viste? Bueno, y después me llamaban, a los 2, 3 días me llamaban y me pedían disculpas, y que la verdad, tu trabajo es fenomenal, dio tal cual, hoy vos lo dijiste, y así, o sea, y hoy seguimos en contacto y confían plenamente en mí. Por ejemplo, anoche justamente un ex intendente me escribió y me dijo nuevamente felicitaciones por tu trabajo y bueno, y así. Y me aclara, conste que cuando me dijiste que íbamos a perder, yo nunca te creí, pero bueno, y se reía, ¿no es cierto? Pero bien. Y eso me hace, o sea, lo que yo busco por ahí, quién paga las encuestas, eso como decía usted, Sí. yo trato de hacerme, me promociono la empresa en sí, Sí. haciendo esto, ¿no es cierto? Y siendo tan certero, te da confiabilidad. Sí, Claro. y podés cobrar más caro también después a quien Claro. te Sí, contrate. también, Te exactamente. pregunto, tu actividad es de la docencia. Sí, soy docente. Docente de Profesor contabilidad. de Profesor de matemáticas. dijo. Matemáticas de secundaria. Sí, de secundaria y terciaria también. Y podés Yo laburar trabajo en las dos Presidencia cosas a la Roca. vez. Yo trabajo en Presidencia Roca y soy de Colonias Unidas. Ah, bien. José, te quería preguntar, recién Pedri decía, bueno, ¿quién bancó la encuesta? Porque en las elecciones viene pasando que ya desconfiamos de las encuestadoras, porque va a haber, depende de quién la encargó, porque también es como un instrumento de marketing, de campaña política, Sí, decir, sí. bueno, la consultora tal dice que va a ganar fulano, mengana. Pero Por ahí termina, China. no sé cómo termina funcionando eso, porque ya sabemos que las encuestas, pasa eso con las encuestas, a diferencia de lo que vos estás planteando acá. Estás diciendo, no, yo te doy el dato certero que tuvimos, no estoy dibujando los números para la campaña, que te sirven más, digamos, Sirve ¿no? mucho más, claro. Para poder Fíjense saber cómo Andrés va la Rabossi. cosa. ¿Se acuerdan de Andrés Rabossi claro. que Sí. hacía encuestas para todo el mundo después de aquel ganar por 15%? ¿Se acuerdan ustedes? Ganaba por Claro, 15% que te dura Rosas. ¿cuánto? ¿Una o dos elecciones? Una vez que pasó Ah, eso. pero como la juntan durante ese Sí, tiempo. la ¿eh? juntaste seguramente para decir gana por el 15% y termina perdiendo tu candidato, después te vas a otra provincia y seguís robando, si querés, ¿no? Pero bueno, la credibilidad está en eso. Y yo quiero dejar de preguntar, querías decir algo, pero después te tengo que preguntar también Sí, a futuro. no, en base a esto que yo siempre o sea, los que me contratan ya saben, y hoy te puedo decir que conozco el Chaco, todos los municipios, me recorrí 2 veces el Chaco completo, conozco cada rincón, Sí. y me vuelven a llamar. ¿Sabe por qué me vuelven a llamar? Porque le dije la verdad y no le mentí. Y si no le gustó, bueno, después van a ver y pasó como siempre. Pero muchas veces, muchos de ellos
tomaron lo que yo le dije y lo que yo le planteé y el asesoramiento que le di y pudieron revertir elecciones y pudieron ¿En serio? ganar también. ¿Revirtieron Y elecciones? de eso se trata, para Sí, eso sí, tenés que pasar Pero, los números sinceros. digo, Y hoy- pero ¿podés realmente vos revertir una elección con pero decir, si ese hoy es para el este lado la trabajo. gente no quiere, pues sí, Bueno. cambio y la gente me sigue? Pero claro, Y sí, hoy- ese es el trabajo. Pero Esa es digo, la ¿cómo? tarea. Exactamente. Bueno, no sé. Hoy, pero por eso ejemplo, no sé si están de eso se uno trata. más, no sé si están uno más uno. Eso en un está. pueblo, o sea, en un pueblo, sí, en un pueblo se puede y en una provincia también, pero tiene un trabajo previo. Por ejemplo, hoy esas personas, ese grupo, son muy adictos a mi encuesta y lo estoy haciendo una encuesta por mes. ¿Por qué? Porque llevan un trabajo y hacemos focalizados donde decimos, bueno, en aquel sector falta esto, ese grupo de personas pretenden esto y a medida que va generando el transcurso del tiempo, se van cumpliendo eso que espera la gente y se va dando, o sea, ese panorama y se puede revertir o hasta ganar una elección haciendo Sí, un de trabajo hecho, concreto, las cosas que por ahí y continuo. se utilizan es tirar globos de ensayo, así, si haríamos tal cosa, que ruede y a ver la opinión de la Pasa, gente en a ver, relación a eso, si no les gusta, Lo que yo no entiendo es sale que si esa vos, política vos como pública. encuestador vas a la gente y le preguntás qué es lo que quiere. El político debe Exactamente. trabajar en O ese sea, sentido. no es, o sea, es Además, algo de ciencia también. O sea, si vos te vas y la gente te está diciendo, nosotros queremos ripio acá, en ese barrio hay 100 familias, y vos te vas y le decís, por ejemplo, a un municipio, ese barrio quiere un ripio, y le dan el ripio, van a recaudar seguramente el 60% del voto de ahí, y si no le hace, pierden. Tiene el 30% nada más, ¿entendés? Viene por ahí la mano. Claro. Esto sirve mucho más para al municipio, obviamente, pero hay candidatos que sí estamos formando también en otros municipios que no son gobierno y venimos haciendo un trabajo ya de años, por decirlo, y cada vez vamos mejorando más y yo creo que se va a dar en la oportunidad de también lograr en los municipios donde yo trabajo y no trabajo con el gobierno de ¿y turno. el Sería. estadístico sos vos? ¿Vos te encargás de eso? Sí, yo soy el Es una estadístico. tarea esa matemática. Sí. Es tu Sí, rol. me gusta. Muchísimo. José, y alguien te dijo, bueno, vos dame a mí el dato certero, pero lanzá una encuesta en la que digas Dibujá que algo. yo soy el más lindo, la más linda. Pero total, yo tengo el dato certero igual. Sí. ¿Te pidieron eso? Bueno, yo lo que siempre les digo es, yo te digo la verdad, después vendé vos lo que vos quieras, pero mi sello va ahí con la verdad. Bien. Y decime, mira, soy temeraria, me pregunta, ¿los costos hoy en día cómo están para un laburo Si así? mañana Sí, queremos ser no. candidatos. Porque queremos hacer una encuesta acá si nos Del escucha alguien. programa, ¿cómo Imagínate va? que si la mitad no votó. Y ¿no? bueno, por eso. hoy, por ejemplo, en un municipio de segunda categoría, está entre los 2 millones, 2 millones y medio. Ah, bien. No es tanto. No es tanto. Llegamos Gaby, así. vos tenés ahí. guardadito. sí, sacá, en el sacá, colchón. sacá el Eso. colchón. Voy a Saca- tener que Sí, sí. sacar. Sacá los Está bien. dólares, Pellegrini. Ay, Bueno, no sé yo- cuánto No, nos y necesita. tampoco, o sea, no tengo problema en decirlo porque, bueno, facturo, estoy en regla y no hay problema. Bien, bien. Sí, claro. sí. No Y como facturo. otros. Sí. Sí, aprovecho Facturo. también para Y preguntarte porque por ejemplo, para darte una idea, que si yo me pidieron un presupuesto en Corrientes, un presupuesto provincial. sí. Y hoy un presupuesto provincial en Corrientes, por ejemplo, está alrededor de 10 palos, más o menos, 10 millones. Bien. Bueno, me Provincial. imagino que viene alguien de Buenos Aires te pasa 150 millones, casi sí, seguro. claro. Y después Ojalá. te dice el número que vos quieras. Pero vos, Ojalá. claro, viste, nosotros acá en el interior, viste, el interior de la Argentina, digo, es Sí, otra sí. cosa. Aprovecho Sí. esto también porque estamos ahí nomás de una elección nacional. Nacional. Y vamos por senadores, vamos por diputados. Con respecto a esta elección, ¿separamos absolutamente o no se separa esto? Digo, ¿qué análisis podés hacer? Y bueno, ahora, o sea, viendo, lo único dato que te puedo dar o decir sobre esto es que también ya lo había dicho en la entrevista anterior. Por ahí nombro mucho la entrevista anterior porque está el precedente, ¿no es cierto? Hay una desaprobación en el Chaco del De presidente Javier Milei
desaprobación más o menos del 60-65%. Mira. Mirá. ¿Y Pero, la desaprobación de Esdero, que decías que por ahí se votaba igualmente a pesar de la desaprobación, en qué porcentaje está? mira, no sé, si yo te digo, mira, me río solo porque la desaprobación era del 55%. Sí. Y salió con el Y 40 le, y pico de su lista. y le votó el 45%. Sí, 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 sí. Bien, mirá vos. Sí, Mirá o vos. sea, no me van a dejar mentir todos aquellos que hicieron las encuestas en sus pueblos y le mandé el resultado. Y estoy esperando las llamadas, pues siempre me llaman y me dicen, tenías razón, tenías razón. Sí. Y Y bueno, ahora o vas sea, a no tener es más que, laburo. Vas a tener más. gracias a Dios, Acá, sí, sí. cualquier cosa, ¿viste? Ya el vago empieza a garronear, ¿viste? Sí, otra Mirá, cosa, o nosotros sea, sí que queda necesitamos claro. tu servicio. Necesitamos laburar. Necesita gente acá en el Chaco que. Ah, vos estás Vas a queriendo salir laburar. vas a salir a hacer en encuestas. Resistencia, Pasa que viste, nosotros estamos laburamos listos. cada 2 años. O sea, Sí. yo en esta No, pues es un trabajo actividad lo hago apasionante. cada 2 años. Sí. Y otra cosa que te digo, tengo algo muy que es más ético que otra cosa. Los profesionales estamos hablando. Es que si yo trabajo para un grupo en un pueblo, ya no trabajo más para otro grupo en ese pueblo, por lo menos en esa elección. Por darte un ejemplo, qué Claro, sé yo. muy bien. Allá Eso es noble. ponerle en el Sausalito, Sí. trabajé para el exintendente Pérez y también me habían llamado en ese mismo año la oposición y le dije que no, que no. Claro. Mirá vos. Y claro, porque te vas con todos los datos que ya obtuviste del Sí. otro y queda claro. Muy bien, eso es muy noble. ¿Eh? Claro. Eso es Sí, muy no, noble. yo le aclaro La eso. mayoría no hace le eso. aclaro. Siempre. O directamente le digo, no, ya no puedo, no tengo tiempo. O te Y ofrece el doble y el triple, ¿qué haces ahí? Ahí te quiero ver. no, tampoco. No. No, 5 no, veces porque, más, ¿sabes 10 por veces qué? más. ¿Sabes por qué? Su Porque ética tú no tiene precio, La señor. ética no Claro. tiene valor. No sé si hay otra No. consultora que esté haciendo lo que estás haciendo No, vos no, tampoco, la verdad que no. Me Eso no parece que existe. De hecho, una No. consultora la contratan, vos que trabajaste con los peronistas, vení con nosotros, que sabés que acá dónde están los secretos, las Exacto. debilidades. Entonces yo le digo directamente, o sea, yo le aclaro esto siempre. Mira, yo ahora trabajo con usted. Si me llaman del otro lado, yo no trabajo, pero eso no quiere decir que la próxima elección vaya con ellos, pero ya es otra realidad. Pasaron 4 años o 2. Claro. Pero bueno, por eso cobro bien también. No es este trabajo no es barato, ¿no es cierto? Sí. Pero Igual, define por los una números que elección. pasaste, sí, me hace que sí que es barato. Claro, no Define, son, define una elección. Sí. ¿Me Sí. entendés? Sí, bueno, pero al final no me contestaste. Si a nivel, la lectura que se puede hacer con respecto a las elecciones que vamos a tener, las nacionales, allí, Sí. ¿qué crees vos? Porque más allá de que la imagen de Milei no es buena ni tampoco la del oficialismo, pero hay que Sí. decir, Coqui, que siempre se entendió que era un candidato testimonial, con estos números puede obtener una banca en el Senado. Sí, y sí, también obvio. qué candidato puede presentar el peronismo también, ¿no? Ujú, Porque es una exacto. elección- Bueno, eso venía analizando, estaba pensando anoche y estaba preparando esta entrevista, sería con los números. También me hice esa misma pregunta y disculpa que no te contesté, que fui por la rama, pero yo creo que si el peronismo hoy se une, puede llegar a pelear bastante Dos lo que es una bancas. nacional por el escenario de Milei, ¿no es cierto? Milei es el que resta, o sea, ¿para qué te voy a dar vuelta? Te voy a decir, Sí. o sea, hoy Milei Y termina resta acá en el restando Chaco. a Esdero. Y acá Acá también en es el muy Chaco. interesante. El oficialismo, más allá de los festejos que tienen que mostrar, porque esto también es así, es deporte, ¿no? Sí. Debería estar muy preocupado, decía yo al principio. y Debería decía estar él también muy en preocupado. su análisis mirá. que tomamos, él dijo, el que debe preocuparse para mí es el oficialismo, habías dicho, José, también. Exactamente, porque estaba, o sea, yo lo que le dije era que el oficialismo tenía 8 diputados, estaba peleando por sostener ese octavo. Coqui Capitanich tenía 6 y se plantaba ahí, podría llegar a pelear un séptimo, lo estaba robando, por decirlo así, al oficialismo, y la que venía en ascenso era Magda Ayala. Y creo que pasó eso. O sea, el oficialismo sostuvo su octavo diputado, Coqui consolidó sus 6, y la victoriosa acá es Magda Ayala con los 2 diputados. Bien. ¿Con ese Y bueno, sector y hacer- estuviste trabajando, José? ¿Cómo? Con el tercer sector de esta elección, ¿estuviste trabajando, dándole datos? No tengo el número ni de Magda ni de Pepe.
tengo un amigo conocido que es de mi pueblo que trabajó con ellos, pero nada más que conocido y nada más. No trabajé con ninguno de ellos. Está. Bueno, no sé si nos quedó Estamos- algo, no, ¿no? no, me parece que fue José, súper extenso. un gustazo charlar con vos. Interesante el trabajo que estás haciendo. Un poco la única empresa chaqueña que está haciendo esta tarea y es difícil de Sí. encontrar porque esto que vos decís es un trabajo caro. Claro, Sí. para el contexto de Chaco, ¿no? Cuando vos comparás con las consultoras de Buenos Aires, que me imagino Claro. las fortunas que piden para hacer un trabajo así, pero además vos vivís acá, vos conocés la idiosincrasia, no es lo mismo que venga alguien de afuera a hacer una encuesta, ¿no? Exactamente, sí. Yo conozco el territorio y te digo que conozco los 70 municipios, me recorrí 2 veces el Chaco, conozco muy bien la idiosincrasia y también te puedo decir que tengo, como buen estadista, tengo los 70 municipios bien especificados y la idiosincrasia de cada uno y más o menos voy llevando un registro, sería, de por cuándo pasé, qué pasó, cuánto votaron. Tengo datos y eso siempre ayuda mucho. Eso ayuda, perdón que te interrumpí ahí. Sí. Eso ayuda mucho a entender los contextos, ¿no? Las coyunturas. En medida que te vas encontrando con los escenarios, te ayuda a entender las elecciones de hace 4 años atrás. De alguna manera te ayuda a entender una elección de hoy. Exactamente, por ejemplo, qué sé yo, lo venía pensando también, decía, porque yo fui a votar a mi pueblo, me quedé a esperar los resultados ahí un domingo, en San Martín, que es muy adyacente a nosotros, General San Martín, donde el oficialismo sacó 10 puntos de diferencia, Ah, es eso es interesante. un bastión de los Leiva, sería. Sí, sí. Y bueno, empecé a buscar respuestas y bueno, lo que pude ver, bueno, como conozco el territorio, ya se puede ver que ellos se desprendieron de la derrota y lo que también pude ver, esto ya es muy particular, es que no se movieron tanto, ¿no es cierto? No hubo tanta estructura que se movió. Bien. Puede ser que haya una interna por ahí decirlo, Sí, porque no, San Martín siempre llevaba un candidato a diputado, ojo. sí. Siempre hoy que es Omar Guillón, siempre tuvo un diputado en la lista. Y O sea, hoy los no. Leivas está. no laburaron mucho que digamos para el Coqui esta vez. ¿Se Sí, podría sí, decir sí, eso? me animo a decirlo y lo digo, que sí. Es lo que se vio, está reflejado. Sí, sí, sí. Bien, José, una última de mi parte. Para octubre, ¿vas a hacer otra encuesta? Voy a analizarlo, yo lo voy a publicar, voy a ver porque, como te dije, o sea, acá seguramente a 2 años siempre me contratan para proyectar para el 2027 sería, y ya empiezo a trabajar 1 año o 2 antes. Tampoco hago milagros, le dije, siempre le digo a los candidatos, o sea, si me llamás 2 meses antes y hay tal problema, respondiéndote a una de tus preguntas hoy, es que, bueno, este es el problema. Si vos lo tratabas 2 años antes, podías revertir, pero hoy ya no, algo así, ¿entendés? O sea, yo estoy trabajando, gracias a Dios, siempre, todo el año, una vez al mes, 2 veces, y cuando se acerca, obviamente, más. Pero voy a tratar de sacar datos, ver, y de último voy a tratar de hacer una virtual, porque yo tengo una base de datos, como venimos trabajando desde el 2015, tengo una base de datos importante que sí responden a mis encuestas y como saben que es serio, yo no me vendo, ni vendo humo tampoco, me contestan. Y ahí aplico fórmula y voy haciendo un número. Tus proyecciones. Sí, Bien. pero es más difícil porque no nadie, o sea, pocos son los que empiezan a trabajar en las nacionales, por decirlo así. Claro. Y hablar con vos, yo sigo con las preguntas, perdona. Sí, pero- no hay problema. Porque estaría bueno volver a conversar con vos, ese es el Sí, tema. sí. Pero Sí, si sí. alguien vos no podés salir al aire para más o menos hacer análisis. Cuando ¿Cómo estás de haciendo nuevo? trabajo para alguien, cuando alguien te contrata un año previo o varios meses previos a una elección. Sí. ¿Das notas? ¿O ahí ya te guardás? No, doy nota. Si estoy trabajando y tengo datos, siempre doy nota. Ah, bien, O bien, bien. por lo menos te doy un panorama de lo que está en la calle, por decirlo así. Bien. Por ahí no tengo números certeros, pero sí tengo un panorama, Bien. un termómetro. Ahí está. Bien, José, te agradecemos mucho esta charla y nos mantenemos en contacto. Sí.
Bueno, dale, sí. Bueno, vemos y cómo se comporta el oficialismo después de esto también va a depender mucho de las nacionales, ¿no es cierto? Claro. Sí. Con una Un piedra. dato que lo Con la anoté, piedra que nos juntamos, van a estar diciendo ahora, mirá. un dato que no anoté y no lo tocamos mucho es la baja participación, ¿no es cierto? Sí, Sí, eso me claro, habíamos hablado nosotros. ¿Cómo lo analizás? Y bueno, la baja participación es como que extendió un poco mi margen de error, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, mi margen de error es 3,5. En el Chaco Puede hay 45,19 y en el Chaco que yo di en el Chaco Puede 41,9. Hay una diferencia de 3,2, o sea, estoy dentro del margen de error. Pero si la participación subía, eso se iba a achicar más. O sea, si la participación era, redondeando, si la participación era aproximadamente el 70%, le pegaba en el ojo, como quien dice en la calle. Iba a sacar 41 o 42 el oficialismo, y Coqui iba a sacar 34, 35, y Madra ya le iba a sacar 14, 15. ¿Me entienden o no? O sea, Sí. si se aumentaba los electores, mis números iban a ser cada vez más certeros. Bien, ahí está. Eso Ya puedo hablabas decirlo. de la desilusión de la La, gente que la por apatía, eso... la apatía Sí. te movió los números. Lo que voy a ver, voy a ir analizando a partir de mañana, a ver qué franja etaria no fue otra. Qué buen bien, dato Ese, ese. ese es dato. muy interesante. Sí. Buen dato. Sí, qué franja etaria. Se me Lo hace que que yo jóvenes, noté, yo digo percepción, exactamente, los jóvenes no fueron prácticamente. los jóvenes, exacto. Creo yo por lo que vi ayer y estuve bien analizando y preguntando, creo que coincido Puede andar por con ahí, vos. ¿no? Los jóvenes, sí, creo que los jóvenes no fueron a votar. Y ojo que esos jóvenes son los que apostaron a Milei. Totalmente, pensaba en eso. Que no Así son los únicos, que, pero son los que le dieron Sí, ese sí, sí. fuerte. exactamente, así que hay que esperar. Vamos a ver. Bien, José, te agradecemos muchísimo el tiempo que nos diste y eso, seguimos charlando. Dale, muchísimas gracias y bueno, gracias Felicitaciones por la nuevamente. nota. Y bueno, aclarar que también habían otras encuestas, pero la de nuestra empresa fue la Las que que... acertaron. Ahí Sí, está. No nuevamente. quería dejar de No, decirlo. está bien. Otra No, vez. no, Está bien. tengo que cerrar con eso. Otra vez acertamos, ahí está. Tengo que cerrar con eso, me tengo que hacer Claro, propaganda. claro. No, pero tenés 100% de efectividad, ¿eh? Porque Sí, sí, sí. todas las invocaste. Sí. Vos sabés que, bueno, yo me hago promoción yo solo, ¿viste? Con Claro, más las vale. redes sociales. No, siempre nosotros no Y cerramos nunca esto, ¿eh? Seguimos Sí. hablando. Te tenemos que yo creo que despedir, José. Ahí está. esta semana voy a salir en un medio nacional, que ya me escribieron. Ah, buenísimo. Y Cosechando un bueno, poco pero el triunfo, ahí está. Vos sí, también. sí. Y también, sí, y también decirte que siempre le mando a todos los periodistas y uno me preguntó y me dice, ¿qué tan desierto es esta encuesta? Y así, ¿viste? Claro. Bueno, yo me reí solo y anoche le mandé una manito. Lo que pasa es que Disfrutaste no, ahí pero a mí mandando. Sí, me sí. parece, sinceramente, me parece muy saludable que un periodista, no tengo idea quién haya sido, Sí. chequee la información. No Claro. es menor una encuesta de quién la hizo, de dónde salió, qué credibilidad tiene, es importante. Así que no está mal que un periodista, no digo a otras personas de sectores políticos, pero un periodista que quiera tener certeza sobre lo que va a dar a conocer, me parece por lo menos serio. Sí, pero yo le había mandado el link, todo, ¿viste? De mi antecedente, por decirlo así, porque están en el Facebook, están en Consultora del Interior, están todas las encuestas, las fechas, el margen de error, y venimos del 2019 bien, gracias a Dios. Claro. Perfecto. Bien, José, Bien. te agradecemos una vez más. Muchas gracias. Buen día. Bueno, gracias. Dale. Chau. Hasta Hasta luego. luego. Ahí estaba José Gómez de la Consultora del Interior, que bueno, acertó con la cantidad de legisladores que metió cada... Nos despedimos sector. como 4 veces, pero viste que Sí, no, sí, pero sí, a pero mí me estaba- apasiona, ¿eh? Claro, sí, a Es mí un tema también. apasionante y el laburo que ha hecho es fenomenal. Fenomenal el trabajo que ha hecho y se nota que es un apasionado. Porque trabaja, bueno, viste, con la plata que tiene. Bueno, de paso hago acá. Va Yo creo que hay perfilando, mucha claro. gente que tiene esa pasión por esta tarea, porque eso es lo que le da credibilidad, le da entidad, ¿no? Porque tenemos a cada chanta, te digo, tenemos a cada chantum. Sí, es un sector que a la luz de Sí. bueno el dinero que pueden Sí. recaudar por cada elección, por ahí nos venden cualquier cosa, ¿no? Sí, sí, sí. Viene siendo honesto al parecer, ¿no? Cada una de las
elecciones, por lo menos acertando. Y esto de los datos que va pispeando, porque es del interior, Totalmente. es de Chaco, y entonces dice, bueno, esto a ver los docentes, ¿no? Y va testeando y va Uno- prestando atención. A nosotros, ¿de cómo hacemos? Nosotros para entender. Por un lado es la percepción, ¿no? la intuición, manejarte el sonido en la calle, como que se dice, si viajas en colectivo. Vos entendés a la gente de que, por lo menos en tu entorno, en tu movimiento cotidiano. Y después está la sumatoria, ¿no? La suma y resta que hacemos de las diferentes encuestas. Esto nos pasa a nosotros como laburantes en esto, previo a cada elección. Entonces te lees todas las encuestas y de ahí vos, bueno, sacás más o menos el número propio, entendiendo vos cómo funciona, o sea, todo, ¿viste? Bueno, así laburamos.